El INDEC dio a conocer la inflación correspondiente al mes de septiembre, la misma se ubicó en un 2,7%, en torno a lo que esperaba el mercado también, que buscaba un registro debajo del 3%, pero por ahí no se esperaba un 2,7%. Esto es positivo porque ya acumulamos 3 meses de baja consecutiva, de 4,2% en agosto, 3,5% en el mes de septiembre y ahora 2,7% en el mes de octubre, sin olvidar que veníamos de registros del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero y bueno, venimos con esa tendencia de inflación a la baja. Ya el gobierno y el mismo presidente salió a decir que el crawling peg, este sistema mediante el cual el Banco Central va devaluando nuestra moneda a un ritmo constante en torno al 2% mensual, se está transformando en un piso para la inflación. ¿Quién lo hubiera pensado ya por el 2023 que un 2% de devaluación de nuestra moneda iba a llevar a un escenario que se acelere la inflación por ese pequeño factor? Pero la realidad es que con una inflación a la baja, este 2% de devaluación de la moneda le pone justamente un piso. La inflación no se espera que baje más del 2%, mientras que la devaluación mensual no sea menor al 2%. Así que ya el gobierno y el mismo presidente expresó que por ahí en los próximos meses este ritmo de devaluación va a bajar en torno al 1%, lo cual tiene sentido por el presupuesto presentado en el Congreso para lo que va a ser el registro de valor de dólar oficial para fines del 2025, que estaba con una devaluación en torno al 1,4% mensual según el último cálculo que había realizado. Ahora, el 2,7% de inflación en términos mensuales también nos deja un 107% de inflación acumulada en todo lo que es 2024 y un 193% en los últimos 12 meses. De octubre del 24 a octubre del 23 pasó un 193% de inflación. Para las personas que trabajan en Argentina y cobran en pesos, prácticamente tendrían que haber triplicado el valor de su sueldo, para simplemente haber mantenido el poder adquisitivo. Cualquier persona que no haya tenido ese aumento tuvo una pérdida de poder adquisitivo en términos reales. Puede ganar más cantidad de pesos, pero no llega a compensar los gastos promedios que se generan de aumento por la inflación. Ahora, en relación a qué esperar hacia adelante y también un poco lo que está haciendo el gobierno con la emisión de bonos, las famosas LECAP. El gobierno venía emitiendo LECAP, que son estos bonos o llamados letras de capitalización, mediante las cuales el Tesoro lograba financiar el costo que tiene de operación. Mientras se sigue bajando el gasto público y mientras el Estado siga teniendo un poco de déficit, se tiene que seguir emitiendo deuda, ya sea para renovar la deuda que estaba emitida en el pasado o para financiar gastos a futuro. El Tesoro venía emitiendo las LECAP, dando este instrumento de inversión que tenía bastante liquidez en el mercado, es decir, muchos bancos y muchos inversores particulares lo podían comprar y vender sin ningún problema, pero en las últimas licitaciones fue a colocar bonos SER. Los bonos SER ajustan por inflación. En un contexto con una inflación a la baja, ¿quién va a querer comprar activos que te vayan a pagar cada vez menos? Esto está forzando a que los inversores institucionales, los bancos, cuando quieran salir a buscar un activo de tasa fija, que le devenga un interés fijo, ya sea un bono de tasa dólar o una LECAP, tenga que salir a buscarlo al mercado secundario, es decir, en la bolsa donde conocemos y operamos todos habitualmente y no en la licitación primaria. De manera indirecta, el gobierno lo que está haciendo es bajar el costo de financiamiento para emisiones futuras y haciendo que los inversores, tanto institucionales como minoritarios, salgan a buscar las tasas de LECAP en el mercado secundario. Si hay mucha demanda de un activo, el precio sube y el rendimiento baja, por lo cual las LECAP más cortas, por ejemplo un vencimiento a fines de noviembre, está rindiendo en torno a un 23% anual. Imagínense quién tiene la expectativa de que la inflación de acá a los próximos 12 meses sea del 23% para hoy pagar una tasa del 23%. Bueno, esa es la lectura que está dando muy de corto plazo el mercado, si bien siempre los instrumentos más cortos son más demandados y las tasas suelen ser más bajas porque los precios son más altos. Ya cuando nos vamos un poquito más el tiempo empezamos a ver tasas un poquito más razonables. Un vencimiento a fines de diciembre ya deja una tasa efectiva del 29%, un vencimiento a marzo del 25%, una tasa del 34%, a julio del 35% y a diciembre del 25% una tasa del 37%. En torno a lo que se espera de inflación, que no es muy distinto a la expectativa que tiene de inflación el mercado en general. El gobierno había dicho que íbamos a tener una inflación bastante menor para lo que es el 2025 y está yendo hacia ese camino, pero mientras tanto el mercado lo que paga es lo que está viendo, lo que ve en la baja de la inflación y trata de proyectar eso un poquito hacia adelante y no es tan positivo como el gobierno en relación a la velocidad a la que va a bajar, por lo cual somos bastante más cuidadosos al momento de invertir y por eso todavía seguimos pidiendo una tasa del 37% en pesos a colocaciones a un año y no un 23% como lo que está pagando el tramo más corto. ¿Qué hacer en el contexto actual? Es una de las preguntas que habían realizado en una cajita que abrí. Y ahí tenemos dos escenarios que a su vez se dividen también en dos escenarios. Primero, para la persona que necesite liquidez o colocar dinero a muy corto plazo.
tenemos dos escenarios. El que va primero para una colocación a menos de un mes, el que necesita liquidez por ahí cobrando el sueldo el primero para pagar la tarjeta el día 10, o que tenga que pagar el alquiler el 15, o la cuota de la escuela de los chicos el día 5, que es muy corto plazo, sigue siendo atractivo colocarse en un fondo de money market. Estos fondos de mesas de dinero que dan una pequeña rentabilidad que está en torno a la inflación. Un 2,7% hoy es lo que está rindiendo un fondo de money market. Rinden 2,7, 2,9. Va a bajar a lo largo del tiempo a medida que vaya bajando también la tasa de interés. Para el que esté para colocarse a más de un mes, ya ahí la alternativa cambia a un fondo de tasa Badalar o a un fondo de LECAP. Los fondos de LECAP, recordemos que se fueron armando a lo largo del tiempo, por lo cual todavía tienen una tasa implícita un poquito más alta de las que se consiguen en el mercado secundario, así que es un poquito más atractivo ingresar a un fondo de LECAP de corto plazo para un mes o para 2 meses o para 3 meses que comprar directamente el instrumento. ¿Por qué? Porque los instrumentos más cortos están rindiendo poco, y si tengo que salir a comprar uno más largo y luego salir a venderlo, voy a tener que volver a pagar otra comisión y ya me baja lo que es el rendimiento. Así que colocaciones a menos de un mes, un fondo de money market; colocaciones a más de un mes, un fondo de LECAP o de tasa Badalar. Y acá tenía también una comparativa de lo que rindieron en los últimos meses. Por ejemplo, en el mes de octubre un fondo de tasa Badalar rindió en torno a un 5,4% con un 2,7% de inflación, muy buen rendimiento. Para lo que es el mes de septiembre, un fondo de tasa Badalar, un fondo como que ahora les digo los nombres, un fondo que invierta en LECAP, en el caso de Badalar rindió 3,42% contra el registro de inflación para el mes de septiembre, que fue 3,5, así que 3,5 contra 3,42 que rindió el fondo, prácticamente igualamos a la inflación. Y lo que fue el mes de agosto, los fondos de tasa Badalar rindieron 4,7% y la inflación en el mes de agosto fue del 4,2%, así que están bastante en línea. Con esto quiero decir que cualquier colocación a corto plazo en pesos o a un mes está hoy en día empatando a la inflación y no es tan necesario salir a defender tanto el valor del peso, en un contexto de inflación a la baja. Ya para horizontes más largos, de 2 años o de 3 años, la protección de nuestro patrimonio o el crecimiento patrimonial nunca se hizo en pesos. En términos históricos, nadie se hizo rico invirtiendo en pesos. Hay momentos puntuales donde uno puede llegar a hacer tasa en pesos y ganar más que estar invertido en dólares, pero en algún momento eso corrige y no es atractivo nunca estar posicionado a largo plazo en instrumentos netamente en pesos. Así que una partecita pequeña de la cartera la pueden tener para los gastos diarios, un 10 o hasta un 20%, en LECAP o en algún fondo de money market para gastos corrientes mensuales. Ya a medida que uno tiene un patrimonio más grande, empieza a buscar la protección en una moneda que no tenga tanta volatilidad como lo que es la moneda argentina, y también donde los rendimientos en términos reales sean considerablemente más altos que la inflación. ¿A qué me refiero con esto? Si acá venimos acumulando un 193% de inflación en los últimos 12 meses, ¿cuánto tengo que yo ganar de plata? ¿Qué rendimiento tengo que tener para haber ganado en términos reales? Lógicamente más de 193%, lo cual es un valor altísimo. Mismo la inflación esperada de acá hacia adelante, por ahí de un 40%, tengo que tener rendimientos en términos reales por encima del 40% en activos de renta fija para ganarle a la inflación y hacer que mi patrimonio crezca en términos reales. Hoy los fondos comunes de inversión no están dando mucho más de eso, si es que uno no se va a algún fondo mixto que tenga renta variable o que invierta en bonos soberanos, donde ahí el análisis de riesgo es mucho mayor. Si nos pasamos de moneda, si vamos para justamente rendimientos a largo plazo a un activo vinculado al dólar, vemos que la relación es inversa. Tenemos un 2,4% de inflación, si no me equivoco con la última lectura de los últimos 12 meses para Estados Unidos, cuando tenemos activos que rinden arriba del 7, arriba del 8%, entre 3 y 4 veces más que el registro de inflación de los últimos 12 meses. Y sin ir más lejos, lo que es la cartera para el retiro que informé ayer, la cartera gratuita que cualquier persona puede replicar en su cuenta comitente o en su banco y tiene un canal en Telegram. Compartimos ayer que los resultados de las inversiones vienen siendo con un rendimiento en torno al 10,01%. O sea, tenemos una cartera gratuita que cualquier persona puede invertir que está ganando 10% en dólares, contra una inflación del 2,2, 2,4% que tiene Estados Unidos. 4 veces más lo que es la inflación, cuando no hay en Argentina alternativas que nos garanticen o que nos hagan ganar 4 veces más que lo que es la inflación de la moneda local. Así que ese es un pequeño resumen para lo que ustedes deberían considerar al momento de armar su cartera, al momento de distribuir sus pesos o sus dólares en inversiones. Considerar en la moneda en la que está invirtiendo cuál es el mínimo que tienen que superar, que es la inflación de cada moneda. En pesos un 193% anual, en dólares un 2,4% en términos anuales. Todo lo que ahí ganen por arriba es
ganancia en términos reales y está generando un crecimiento patrimonial. Ustedes tengan más plata independientemente de que tengan más cantidad de pesos. Por más que tengan más pesos, si no superaban la inflación, realmente están perdiendo dinero. Así que los dejo con esa idea para que piensen su cartera ya terminando el año para los próximos 12 meses, donde se van a posicionar para 2025 para que les dé tranquilidad y que les genere realmente un crecimiento patrimonial.